Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de El Club de la Pelea, que se está haciendo bien tradicional. Hay varios comentarios, ya parece que se está instalando el concepto Club de la Pelea, que tiene básicamente dos conceptos. Uno, opinar acerca de la contingencia, escuchar distintas opiniones, pero además que nuestros dos principales protagonistas inviten a un invitado y prácticamente lo pongan ahí al medio para debatir acerca de estos temas que yo le estaba señalando. Pero la verdad que en el capítulo de hoy esa figura no se va a poder cumplir porque uno de nuestros, por así decirlo, panelistas estables no ha podido venir. Me refiero a don Alejandro Chaparro, que está con complicaciones, más bien no complicaciones, está con preocupaciones de padre porque está a punto de ser padre. Así que nos ha solicitado la posibilidad de ausentarse en este capítulo. Pero está don Raimundo Palamara, que es el otro contrincante en la esquina de allá, en la esquina izquierda mía, la derecha del que está viéndolo, por supuesto, abogado del Partido Republicano y que además ha sido noticia esta semana, ya lo vamos a profundizar. ¿Cómo está, Raimundo? Bien, gracias a Dios. Un saludo a Alejandro Chaparro, que salga todo bien con el nacimiento de su nueva criatura, que no sé si es hombre o mujer. Niña, de su hija. Así que yo pensé que te había dejado knockout en el último programa y por eso no habías venido, pero te esperamos a la próxima. Es un factor que no queríamos decir, estaba solamente en suspenso. Oiga, pero usted trae un invitado esta semana. Efectivamente. Preséntelo de inmediato. Don José Mardones, presidente regional de Evópoli, de la centro derecha, podríamos decirlo, ¿no? De la derecha, dicen algunos a seca. ¿Cómo están? Todo muy bien, Octavio, Raimundo, muy contento de estar acá. La verdad, listo para poder dar un buen round junto a mi estimado colega acá y a ver qué nos depara la contingencia y dar un buen espectáculo para los que no nos ven. José Raimundo, solo por esta vez yo voy a tener que tratar de hacer el papel de Alejandro, meterme en su mente y ver qué le habría preguntado a José, pues así. Pero vamos a comenzar con el tema que seguramente ha sido noticia, usted lo ha escuchado y está bien enredado, la verdad, porque tampoco se ha explicado muy bien. Yo lo quiero poner sobre la mesa nada más y que Raimundo haga la primera pregunta, que es el tema de la reforma a las pensiones, que parecía que no iba a haber acuerdo y finalmente en prácticamente 6 horas se logró un acuerdo, ya no por un 6%, sino que por un 8,5% desglosado en varios números que las personas en su casa no entienden y que esperamos nosotros, como chilenos, la verdad, que en algún momento se explique antes de que se vote. ¿Qué podría preguntarle usted a don José Mardones, don Raimundo Palamara? Bueno, derechamente, José, yo quiero saber ¿qué piensa más allá de tu posición? Evópoli, ¿está dentro del acuerdo? ¿Van a votar a favor de ese acuerdo? Tanto desde el Senado y también de sus diputados. La verdad que en este momento el senador Cruzco, que formó parte integral del diseño actual de la propuesta que está arriba de la mesa, donde se incluye un 2,5, digamos, para una figura distinta que es la capitalización individual que se estaba hablando respecto a los 6 puntos originales. Yo también en una vez pasada que estaba acá dije, yo creo que un 6 puntos deben ir directo a las cuestas individuales. Acá se está ocupando esta manera distinta de tratar de lograr algo intermedio, si se quiere, que se logre un buen aumento de la capitalización individual al tiempo que se logre un aumento inmediato de las pensiones. Pero a mí me surgen serias dudas, la verdad. Hoy día estuvimos escuchando al Consejo Fiscal Autónomo, digamos, que entregaba 11 preocupaciones no insalvables, pero precauciones importantes. Porque dentro de ellas la que más me llamó la atención es que sin crecimiento pareciera que esto no es viable en el largo plazo. Y parece llegar a ser que una batería de proyectos de ley que estén enfocados en crecimiento o en línea de política pública no hay. Por lo tanto, hoy por hoy, así como está la cosa, lo veo bastante complejo que estas 11 medidas tengan efectivamente algún tipo de salvataje. José Mardones, en tu calidad de presidente regional y yo en mi calidad por hoy día de Alejandro Chaparro, por un par de minutos, claro. Yo te quiero preguntar, porque la verdad que da la impresión de que ningún sector quedó conforme con este acuerdo. O eso por lo menos uno escucha, ¿verdad? Y si uno sale a la calle, seguramente las personas, insisto en algo, sin la información adecuada, porque no por la culpa de la gente, porque realmente nadie se ha dedicado y tomado los minutos para explicar. Es un proyecto complejo. Claro, la gente seguramente lo va a rechazar. Pero sigue habiendo este debate de fondo, digamos. ¿Este proyecto va a proteger a la AFP? ¿Evópoli está por proteger a la AFP? Yo creo que está por las pensiones. Yo creo que no se está por las AFP, no he escuchado a nadie que haga una defensa corporativa en sí misma de defender las AFP porque se está protegiendo de ese empresariado. La verdad que yo creo que la principal preocupación es que ¿es efectivamente este proyecto de ley, esta reforma que se plantea, un camino cierto para que se mejoren realmente las pensiones? Yo creo que esa respuesta no está clara.
aún más cuando financieramente, desde un punto de vista macro, no está claro que se logre. Yo todavía recuerdo la antigua reforma tributaria de la presidenta Bachelet. Recuerdo que se pretendía tener una recaudación del orden 4.5 puntos del PIB. Con suerte se llegó al 0.9. Sí. Por lo tanto, era una promesa difícil de cumplir. ahora se dice que para esta reforma se quiere recaudar 1.5 puntos del PIB. Déjeme dudar de nuevo, digamos, y sobre todo que ex ante, o sea, hoy los especialistas financieros ya están diciendo que con lo que está no se llega, que estamos, ¿cómo es que dijo el presidente del Consejo? Estamos en una situación de estrés fiscal. Pero, perdón. Por favor, ¿qué es lo que es estrés fiscal? Significa que nadie crece y nos están poniendo más leyes y más costos, más costos, más costos. La gente se está tornando cada vez más difícil vivir, pero nadie te está impulsando a crecer, pues. Entonces así no se ve viable. José, para hacer un poquito del club de la pelea, porque es importante aquí tener presente. Evópolis llegó a este acuerdo, sea como sea, es tu partido el que tú representas dentro de la región. No te llama la atención tú en otro programa que estuviste aquí en Pensemos en Chile, dijiste 6-0, ahora sí va a haber una parte de reparto, porque eso no hay duda que es de reparto. ¿Por qué continúa? No te das cuenta que está defendiendo Evópolis en definitiva banderas que no son propias, que son banderas de izquierda, que es avanzar hacia un sistema de reparto destruyendo a la AFP en vez de mejorar el sistema de la AFP, aumentando la fiscalización, no pasándole las pérdidas al cotizante, sino que se mantenga en el mal administrador? O sea, volver al sistema AFP original que podría potenciarlo en vez de... Lo que pasa es que yo creo que eso también ahí es donde va el equivoco de los republicanos en pensar que al proteger la AFP efectivamente se va a lograr aumentar las pensiones. Acá hay un sistema que, no por culpa del sistema, sino que el sistema nos da para el objetivo concreto que necesitamos hoy, que la tasa de reemplazo, es decir, que el último sueldo que vaya teniendo la gente sea muy similar a la primera jubilación que vaya teniendo, que haya una equivalencia parecida. Y para lograr ese objetivo no se está logrando por este camino, no se logra con proteger a seca la AFP, pero tampoco se logra con eliminarlas. Acá tiene que haber una reforma, de alguna manera, que tiene que ir aparejado con crecimiento. A mí me pareció muy bien empezar a escuchar eso de los crecimientos y los avances gradualizados y amarrados a ciertos logros macroeconómicos específicos. Es que primera vez que veo algo un poquito más serio. José, que a mí lo que me preocupa es otra cosa. A mí me preocupa que quieren crear una administradora estatal. Así es. Un administrador estatal significa que tienen un cabecilla, que en definitiva es el presidente de la República, y vamos a estar a la merced de los distintos candidatos en el que cada campaña va a ser quién ofrece más. ¿Quién ofrece más? Yo ofrezco 1 millón de pensión, otro va a ofrecer todo, le va a ofrecer el doble de su sueldo, porque el peligro de una AFP estatal, y por eso es que no existe, y un sistema serio no lo resiste, es que se empieza a popularizar el sistema y se termina acabando, porque eso es lo que ha pasado en todos los países, que hay fondos de reparto, y Chile ya tuvo la experiencia, y por eso es que se tuvo que cambiar a la AFP. Ahora la AFP le metieron mano durante distintos gobiernos, y perjudicaron el sistema que estaba creado en un origen. ¿Por qué no potencializar lo que estaba creado de antes en vez de perjudicar un sistema y volver a lo ya fracasado? Eso es lo que yo no entiendo de Evópolis. Mira, yo creo que se explica un poco por la misma crítica que hizo el Consejo hoy día a qué pasa a 20 años. Digamos que el modelo que se plantea tiene éxito. Por hipótesis, digamos, para la discusión. Lo dudo, pero digamos por hoy día. Pero digamos que tienen. Hay un hito que se cumple ya sea 20 o 30 años. Vale decir que el sistema ya se vuelve autofinanciado y que la plata que eventualmente esta administradora estatal tendría pasa a ser plata propia, autofinanciada, y podría ya invertir hacia adelante. ¿Cuál es la tentación grande? Es que el gobernante de turno diga, oye, y si hacemos un poquito de uso de esto para gasto corriente, parece que necesitamos corregir los SLEP. Metámonos ahí. Sí. Es que por todos lados, Esto es una mala reforma. O sea, una mala reforma que en definitiva va a perjudicar a los trabajadores, va a crear cesantía, va a ahorcar a los trabajadores formales, los va a ahorcar en su tasa impositiva, y ni siquiera para ellos. O sea, una parte, 2,5, se van a ir a reparto. Pero Raimundo, acá la respuesta es súper simple. Si los republicanos están tan claros que es eso, no veo ninguno del grupo de los diputados republicanos acá empujando entonces, por ejemplo, aumentar la edad de jubilación
jubilación, que las mujeres se jubilan a los 65, los hombres a los 70, porque acá el sistema está malo, y para poder hacer que sea permanentemente bueno el sistema de recapitalización individual que tenemos que hacer, el sistema necesita correcciones. Corregir, por ejemplo, las lagunas en el sistema, en el trabajo. La gente tiene lagunas laborales. No veo a los republicanos preocupados de eso. Ahora van a haber más lagunas laborales. Es altamente impopular. Lo que hicieron es crear más un sistema para crear más lagunas laborales y perjudicar más el sistema. Raimundo, José, estamos en el club de la pelea y obviamente tenemos que hablar de otros temas, pero yo quiero cerrar con uno. A propósito de lo que tú estabas diciendo, José, sobre con dos conceptos me acordé de algo. Primero tú dijiste último salario y dijiste la proyección a 20 y 30 años. Inevitablemente no pude dejar de recordar la frase de don José Piñera que dijo: usted a 20 y 30 años se va a jubilar con el mismo y más sueldo que el que tiene. ¿Evópoli puede asegurar eso con este proyecto? Con este proyecto yo creo que así como están las cosas y después de haber escuchado el consejo es bastante complejo poder asegurarlo. Yo creo que hoy nadie te lo puede asegurar, pero a mí lo que me extraña y lo que echo de menos más bien es que, digamos que este proyecto a lo mejor tiene cosas que tienen que ser fortalecidas. Estoy de acuerdo. ¿Cuál es la contrapropuesta? Porque hay algo que estamos todos claros: las pensiones no alcanzan. Las pensiones tienen que subir de forma significativa. ¿De qué manera suben? Mañana, en un mes, en un año, o en el plazo que me digan. No puede ser a punta de solo crecimiento, tiene que haber una reforma al sistema. ¿Cuál es? Te lo estoy diciendo: fortalecer el sistema de AFP, es decir, modificar todas las malas reformas que le han hecho a la AFP, pasarle la pérdida al cotizante, que eso no corresponde. Si una AFP administra mal, tiene que soportar ellos mismos la pérdida. Así estaba el sistema de la AFP, le metieron mano entre medio. Crear el sistema de multifondo, que en definitiva le pasa la responsabilidad al cotizante de donde no. Un solo fondo, que era el fondo C, que antes no había más fondos, volver un poco a lo de antes para fortalecer el sistema, para que justamente lo que dice aquí Octavio, ver si se podía cumplir. Si en 20 o 30 años más el sistema original podía llegar a dar una pensión más parecida al último ingreso del pensionado. Yo siempre digo lo mismo: como este tema no lo vamos a zanjar ahora, pasemos a otro. ¿Les parece? Aquí en el Club de la Pelea, junto a José Mardones, que es el presidente regional de Evópoli. Hoy día, está fresquito, se constituyó un nuevo partido político en nuestro país. Johannes Kaiser, 22.000 firmas, necesita como 3.000, 4.000 nada más. ¿Esto remueve un poco el escenario político, José Mardones? ¿Le preocupa a Evópoli? ¿Le preocupa a Republicanos también? Aprovecho de preguntarle a los dos. A Evópoli, la verdad que Johannes tiene ciertos atisbos liberales, se identifica con el sector, yo creo que sí lo representa de alguna forma, pero parte importante de su forma de hacer política desconoce la realidad política concreta de Chile y las proyecciones reales que tenemos en los próximos 5 a 10 años. Yo celebro que cada persona quiera hacer un emprendimiento político y tratar de plasmar sus ideas como las correctas, decía el camino institucional. Me parece bien. Para que nos salgamos de esta cuestión que teníamos en el 2019 de que gritando y molestando al resto podemos lograr nuestros objetivos personales. Yo creo que a través de la institucionalidad del camino, eso está bien. Sin embargo, creo yo que la manera en que está decidiendo Johannes de presionar para poder lograr cosas y posicionar su partido aprovechando la coyuntura electoral, a mí no me parece la adecuada. Yo creo que hay que pensar un poco más magnánimo en estas cosas, pensar en Chile y no pensar en los proyectos individuales. Bueno, yo creo y felicito a Johannes Kaiser por la apertura y la inscripción de su partido político como partido político. ¿Te vas a ir para allá? No, yo me mantengo republicano, soy republicano, no tengo ninguna intención de cambiarme. Sí, obvio. Pero de eso se trata el Club de la Pelea. Pero efectivamente, mientras se amplíe el espectro y se arme esta lucha cultural que se está armando, porque en definitiva lo que tenemos que armar y defender las banderas de derecha, los principios de nuestro sector. Del sector, eso. Porque a mí lo que me llama la atención, y por eso muchas veces discuto con personas de Chile Vamos, es cuando levantan banderas que no son propias del sector, se viste con ropaje ajeno y dicen que pertenece a la centro derecha o a la derecha. Y a mí eso me llama profundamente la atención y hago una profunda crítica, porque lo que hablamos recién, por ejemplo, la reforma de pensiones entre cuatro paredes que tiran el sistema listo, a mí me llama mucho la atención, parecido al segundo proceso constitucional. No olvidemos que en el segundo proceso constitucional también se ajustaron los mismos que se ajustaron ahora para la reforma de pensiones y salió con el proceso listo y en 2 meses hicieron el nuevo y mal proceso constitucional, que obviamente no podía salir muchas cosas en la cocina ahí, como dicen por ahí. Entonces, a mí cuando Chile Vamos empieza a levantar banderas de izquierda y se siguen pidiendo primarias para
para la derecha, a mí me parece, señora Evelyn Matei, sincérese el sector que son ustedes, Chile Vamos, si van a estar en la izquierda o en la derecha. Pero a medias tintas esto no funciona. 30 segundos para preguntar. Don José Mardones, ¿usted cree que va a haber primaria de la derecha como concepto en general? Hoy 30 segundos. Hoy me la juego en que no va a haber primarias por ningún motivo. Yo creo que las declaraciones de José Antonio Kast en torno a preferir su proyecto político individual, muy legítimo por lo demás, no es una crítica a la legitimidad de eso, pero se está pensando en que eso es lo que le está dando prioridad a su proyecto político, a su partido, más que allá que los resultados del sector. Yo creo que eso lleva a concluir que primaria no va a haber. Yo sé que casi ya lo he dicho, pero se lo pregunto igual, don Raimundo. A mí, en verdad, a título personal, me gustaría unas primarias entre Kaiser, Rojo Edward y José Antonio Kast de la verdadera derecha. Pero esa es mi opinión, pero yo sé que no va a haber y yo ya tengo mi voto claramente en la primera vuelta. La verdadera derecha, dijo. Por parte de la derechita cobarde, supongo que quedamos los de Chile Vamos, weón. Yo creo que una primaria que no incluya a José Antonio o... Claro, si es que, por ejemplo, de alguna manera la derecha extrema hiciera una primaria convencional y después llegara a una primaria legal, sí debía incluir como una bandera. Pero si es que no incluye a José Antonio y todo el sector, no tiene ningún sentido. Oye, me quedan varias preguntas, pero tenemos que ir a una pequeña pausa sin antes mencionar que estamos en el escondite en 7 Norte 1404. Vamos a la pausa, regresamos con el Club de la Pelea. Ya pues, seguimos en el Club de la Pelea junto a don Raimundo Palamara, que nos trajo esta semana a su invitado, don José Mardones, presidente regional de Evópoli. Oye, a mí me dieron tantas cosas dando la vuelta, pero con primaria, sin primaria, pero en algún minuto Evópoli va a tener que decidir qué hacer, pues. Así es. Porque ya hubo Consejo Nacional de RN y bien rapidito, la verdad, bien rapidito. Muy rápido. Proclamó a Evelyn Matei. La UDI se sabía, casi no era necesario hacer el consejo, ¿cierto? ¿Y Evópoli? ¿Cuándo tener su consejo? ¿Qué va a pasar en definitiva? Evópoli lamentablemente sigue todavía pegado tratando de sacar la interna. Recién el 25 de enero, el sábado 25 de enero, va a ser la interna que no se pudo realizar en diciembre y por lo tanto todos estos procesos de definición de instancia nacional, como por ejemplo proclamar finalmente a Evelyn Matei, que yo creo que es el sentir mayoritario en Evópoli, no ha ocurrido. Por lo tanto, vemos como nuestros socios de Chile Vamos se están quedando atrás por la incapacidad que ha tenido nuestro partido de poder producir un acuerdo permanente, dado que no tenemos una nueva institucionalidad. Eso es real y efectivo. Eso, tal cual. Don Raimundo le quiere preguntar algo sobre esa materia a don José Mardones. Bueno, Evópoli, ¿va a negociar algo o simplemente lo más probable es que va a apoyar a Evelyn Matei? A lo que me refiero, ¿va a negociar, por ejemplo, cupo en la papeleta para senadores, para diputados, eventualmente algún candidato presidencial, o sencillamente le van a entregar en bandeja en la candidatura presidencial de Evelyn Matei y a lo que salga? Mira, no es algo que se ha conversado de forma oficial, pero yo te lo puedo decir con bastante convicción de cómo se desarrolla este tipo de decisiones en el partido. No se va a decidir por cupo. En Evópoli no nos importa que una decisión política sea por X determinado cupo o no. Esa decisión va a estar por la convicción de que Evelyn Matei es la mejor preparada, la mejor posicionada para poder lograr la victoria y recuperar Chile para el sector que está proponiendo las mejores ideas. Yo creo que esa es la convicción que va a definir todo, por lo tanto, por eso estoy bastante tranquilo, bastante seguro de que se va a proclamar a ella y que no va a ser fruto de una negociación. Pero si no negocian nada, ¿no arriesgan eventualmente desaparecer como partido? Efectivamente, y eso es parte también del set valórico de la gente que está en Evópoli, es que no estamos en esto por la permanencia, por el mismo motivo por el cual cuando Gloria Hutt estaba en el segundo intento constituyente, se propuso una modificación constitucional que perjudicaba y que eventualmente hacía desaparecer a Evópoli. Aún más, la nueva reforma también se incluyó un guarismo de número que perjudica y que si Evópoli no crece, va a desaparecer. Nosotros no estamos legislando para nosotros, estamos legislando para Chile y eso uno tiene que pensar que lo que vas a hacer va a estar 20, 30, 40, ojalá 50 años y si tu partido es el perjudicado y porque tu idea no logró permear, bueno, estás destinado a desaparecer, como le pasó a Ciudadanos, como le pasó a Amplitud y a muchos otros. José, pero ¿no queda la sensación de que hoy día Evópoli está un poco... no desaparecido, porque tiene parlamentarios, que sé yo, y algunos evidentemente incluso
se sonaron como presidente de la República en su minuto, pero no está en el mismo ritmo que estaba hace un par de años atrás. Entonces es como que queda un pie atrás. Algunos le dicen que el primo, hermano chico dentro de RN y la UDI. ¿No molestes un poco? No, la verdad que no. Yo creo que cuando tú tratas con partidos con tradición y con historia, como es la UDI, como RN, que tienen hartos años en el cuerpo, que tienen dirigentes históricos, donde tú estás tratando hace 12 años de irrumpir en la escena política, planteando nuevas ideas, tú tienes que entender también que tienes un peso relativo distinto a ellos, que tienes mucho menos parlamentarios. Hemos aumentado en población gobernada en la última elección, hemos ido aumentando nuestro algoritmo y nuestras métricas, pero yo creo que hay que ser sincero, no estamos al nivel de representatividad de ellos. Sí. Y eso es normal y natural. Yo creo que reconocer el tamaño de los propios partidos y el qué es lo que le pueden proponer a la ciudadanía es algo que otros dirigentes no han tenido en el pasado. Yo creo que hay que ser sincero, hay que ser concreto y ojalá rápidos para poder decir las cosas que hay que decir y avanzar con la velocidad que este tipo de acuerdos requieren. Exacto. ¿Quién más le podemos preguntar en el Club de Pelea a José Mardones, presidente regional de Evópolis? Yo creo que hay un tema que no podemos soslayar, que lo tratamos en el capítulo anterior. Esta fallida venta de la casa del expresidente Salvador Allende, que ha traído muchos coletazos. La verdad que el gobierno, cuando trata de avanzar, se encuentra con una piedra, y otros que le ponen más piedras, como el señor que está allá sentado. Recuerden ustedes que estoy tratando de ponerme en la posición de Alejandro Chaparro, así que porque don Raimundo Palamara, pucha, que le ha puesto piedras al gobierno, y en este tema en particular, gracias a la presentación que él hizo, van a ser citadas a declarar nada más que como imputadas la senadora Isabel Allende y Maya Fernández, ministra de Estado, ambas en ejercicio. Primero preguntarle a Raimundo, después usted verá que le puede preguntar a nuestro invitado José Mardones. ¿Esperaba que pasara esto tan rápido además? Sí lo esperaba, porque sobre todo hay que poner los puntos sobre la IE. Ya vimos lo que pasó en el caso Fundaciones, vimos lo que pasó, que sin querer nadie sabe qué pasó dentro del Ministerio de Desarrollo Social, antes de que pudiera ser revisados los computadores, fueron lamentablemente sustraídos, luego los encontraron sin ninguna información en su interior. Entonces, ese es un ejemplo que la Fiscalía, por suerte, la está tomando para no cometer los mismos errores, y por ende tiene que accionar de manera rápida, de manera eficaz, para evitar la destrucción, la obstrucción también de la justicia y la investigación. Y por eso que la hayan tomado declaración tanto a la senadora como a la ministra de Defensa Nacional me parece un aspecto positivo, y según los requerimientos que se solicitó en la misma querella, viene más diligencia investigativa, porque se debiese tomar declaración a todos los funcionarios con incumbencia que tuvieron en el decreto y después en la compra del inmueble del expresidente Salvador Allende. Oye, Raimundo, ¿lo puedo preguntar yo? ¿Crees tú que esto va a significar algún problema en la carrera de la senadora Allende? O sea, debiese significar de tal manera, porque ella, por sí o por un tercero, personalmente interpuso esta persona, como se dice jurídicamente, firmó el contrato de compraventa. Cuando firmó el contrato de compraventa, estando inhabilitada para ello, y por otro lado, sabiendo que son con recursos públicos totalmente, que se comete muy probablemente el delito de fraude al fisco, también podríamos decir que ella es partícipe, y por eso la entrevista y declaraciones como imputada. Entonces, si esto llega a asidero, la llegan a condenar, obviamente la debería perjudicar, y espero que tengan la decencia de no presentarse a la reelección. Yo le quiero preguntar algo a José Mardones sobre este tema, porque mucha gente dice, pero es que es un abogado del Partido Republicano el que está presentando esto, entonces lo único que quiere es trabar al gobierno. Insisto, estoy escuchando a Alejandro Chaparro, me está transmitiendo la pregunta. ¿Usted cree eso? Sí, yo creo que Raimundo Palamara quiere solo obstruir al gobierno. Estoy súper de acuerdo en eso. Y lo está consiguiendo. Yo en este caso, yo creo que acá la configuración del ilícito está más o menos clara. Acá hay documentos, hay bastante evidencia documental que da cuenta. Vamos a terminar en una discusión de abogados, de calificación jurídica, se perfeccionó el delito o no, cómo va en el delito del crimen, y hay un tema ahí que a los penalistas lateros les encanta hablar de estos temas, pero yo creo que al final, si es que va por ese lado, mira, mínimamente moralmente muy reprochable, al menos, mínimamente. Acá yo creo que hubieran al menos también desprolijidad administrativa. Ahora, si hay un delito o no, a mí todo me indica que sí.
A mí yo creo que en este caso, de lo que entiendo yo, y también de la actitud posterior de parte del gobierno, el tener que firmar un contrato de resiliación, el tener que firmar un acto para realizar el acto que ya estaba listo, claro. Significa que eso estaba listo, pues, digamos, o sea, es lo que es, digamos, y contra los hechos consumados no se puede decir nada. Así que acá va a haber calificación jurídica, revisión de documentos. También yo creo que por esos motivos es que fueron tan rápidos en dictar estas diligencias. 13 días. Estas diligencias es porque es documental esto. No hay mucha revisión. Principalmente documental. Principalmente, o sea, la prueba está ahí. La prueba está ahí. Sí. O sea, es muy evidente eso. Y a mí me gustaría tocar otro tema en cuanto a la misma Casa Allende, que me sorprende mucho que cómo el presidente Boric se defiende de la querella. Porque se defendió cometiendo probablemente otro delito, 235 del Código Penal, a través de malversación de fondos públicos. Porque a través de recursos públicos le está pagando a su defensor penal privado. Eso no puede ser. O sea, Alejandro Chaparro, por favor, comenta aquí si te parece bien o te parece mal. Porque para eso Katy Barriga también debería ser pagado a su abogado con los fondos municipales, porque también los eventuales delitos que cometió se hizo en ejercicio de su función de alcaldesa. Tú no te querellaste en contra del fisco, o sea, te presentaste una querella en contra de una persona determinada. Exactamente. Como persona natural, independiente que ostente un cargo, tendrá que defenderse como cualquier chileno. Es decir, defrauda al fisco y luego malversa para su defensa. Eso no puede ser. Están muy de acuerdo, así que vamos ya a los otros temas. Nos pusimos la por estar tan de acuerdo. Y además que nos quedan pocos minutos, entonces yo quiero pasar por unos temas bien rápido y cortito. Se acaba de aprobar el pago de la deuda de los profesores, la deuda histórica de los profesores. En la Cámara de Diputados republicano votó en contra, don Raimundo. En el Senado se aprobó finalmente. ¿Por qué republicano votó en contra? En verdad el conocimiento y la razón de cada voto no la conozco, para no mentir sobre este tema. Ahora la deuda de los profesores, yo no sé cuál es el catastro que tiene efectivamente el gobierno de quiénes van a ser los profesores beneficiados, quiénes no van a ser los profesores beneficiados de esto, porque lo importante de este pago o deuda histórica que existe es que no se vuelva un pago que también un tipo de deuda histórica que hay con los exonerados políticos, que hay falsos exonerados políticos. Ese era el temor. Entonces, existe un temor de cuanto a la transparencia de los resultados para pagar, porque no se puede dar un cheque en blanco a cualquier persona, porque sabemos lo que pasa cuando se le da un cheque en blanco a las autoridades. Están comprando casa, muestran zapatos usados. ¿Pero estás de acuerdo con que se pague? Si es que existe una deuda histórica efectivamente y no se ha pagado, se debiese pagar. O sea, bueno, come chocolate. Nosotros más rápidamente estamos de acuerdo. Ya. Sí. Come chocolate para lo que debe. Yo creo que ciertamente lo que dice Raimundo tiene sentido. ¿Cuál? Si es que una persona efectivamente es merecedora de esa deuda y se le debe, que se le pague. ¿El mecanismo utilizado me parece más adecuado? La verdad que no. Yo hubiese preferido otros mecanismos y yo creo que haya otros momentos para hacerlo. Sin embargo, igual yo le celebro al gobierno en el hecho de poder abordar algo que nadie ha querido abordar nunca. Y esto es algo que se está abordando con una solución. No es la que me gusta, pero es una. Y eso está bueno. En honor a la premura, en el Club de la Pelea, otro tema. Porque estamos prácticamente por cumplir un año del mega incendio. Y aquí yo creo que van a coincidir ustedes dos, a menos que tengan alguna diferencia en términos de cómo se ha trabajado por parte del gobierno en la solución, en la reconstrucción. Y ahí es cosa de ir a darse una vuelta nomás. Como no ha trabajado el gobierno, más bien. Yo creo que hasta al día de hoy, no sé si hay alguna vivienda entregada, construida efectivamente por el gobierno. Entiendo que son todas de desafío o instituciones privadas o de autoconstrucción, donde se ha determinado cerca de un 30%, un número grueso de gente que no va a recibir ningún tipo de beneficio producto de la mala política pública se utilizó para poder reparar a estas personas a través de la institucionalidad del MIMBU y los subsidios. Por lo tanto, la manera que se hizo estuvo mal, se hizo a la rápida y la gente hoy no tiene soluciones. Horrible para este gobierno. ¿Raimundo? Para mi gusto, el gobierno se puso a trabajar desde el primer día. Abrieron un tipo de teletón que la auspició, por decirlo así, derechamente la Municipalidad de Viña del Mar. La auspició el mismo gobierno, que sacaron alrededor de 6.000 millones de pesos. Sí, se pusieron a trabajar, pero ¿qué pasó con esos 6.000 millones de pesos? Nadie sabe. Esa plata desapareció. Entonces, ahí vemos una vez más las malas prácticas del gobierno. Entonces, cuando se ponen, hacen como que hacen. Están preocupados. Ponen a la ministra, me acuerdo que en esa época pusieron a la ministra Vallejo como encargada de la región de Valparaíso del incendio. De repente se fue, nadie la avisó. La sacaron y no le dijeron a nadie. ¿Pero qué estamos hablando? Entonces, hay varias cosas que uno se acuerda. No le dijeron a nadie. No, es que por eso digo. Entonces, lo que hace el gobierno es lo que...
ha venido haciendo desde que partió el gobierno con los casos fundaciones es burlarse de la ciudadanía, hacer lo que quieren, sacarlo topón y para adentro. Derechamente es el gobierno de Gabriel Boric que se puede resumir sus 4 años en eso, porque de nueva propuesta, de nueva reforma, lo único que tiene de nueva reforma es esta mala reforma de pensiones que la está sacando justo en sus últimos años. Señor presidente, por favor póngase a trabajar para Chile, le queda 30 poco segundos, tiempo. solo 30 segundos. ¿Era necesario tanto homenaje para el expresidente Sebastián Piñera? Yo creo que tanto homenaje no ha sido. Yo creo que la figura del presidente es uno de los mejores Recuerda que evaluados. estoy hablando como Alejandro Chaparro. Yo creo que la figura del presidente Piñera va a pasar a la historia como uno de los mejores gestores. Yo creo que un reconocimiento en forma de una estatua, como se ha hecho con otros expresidentes, es acorde. Si hay una estatua del expresidente Allende, ¿por qué no una del presidente Piñera por ahí cerca? Don Raimundo. Yo estoy de acuerdo con una estatua del presidente Piñera. Fue un presidente que terminó sus 2 periodos, no quebró nunca la Constitución. Es decir, si tenemos a un expresidente que quebró la Constitución y lo tenemos ahí enfrente del Palacio de la Moneda, ¿por qué no a un presidente que sí la respetó? Más allá de la figura del expresidente Piñera, que a mi parecer... ¿Te gusta? A mi parecer, es el gran problema de Chile Vamos es con el expresidente Piñera, que fue uno de los impulsores de levantar banderas de izquierda desde el sector de la derecha. Y es por eso que quedó en definitiva el debacle de la revuelta delictual que hubo el año 2019, pero sí tengo que felicitar en cuanto a la gestión, por ejemplo en el caso de los mineros, por ejemplo en el caso de las vacunas. Entonces, gestor era excelente. Ahora, al momento de levantar y defender la idea del sector, quedó totalmente al debe, y es ese el legado que dejó el Chile Vamos, y lo podemos ver al momento de ahora con la reforma de pensiones. Como el matrimonio igualitario, ¿no? Por ejemplo. Oye, le queremos agradecer a don José Mardones. Lamentablemente, Gracias el por Club de la invitarme, Pelea Dani. ha llegado al final. Vamos a estar muy pendientes de lo que pase con Evópolis, ¿ah? Porque usted lo dijo. Y acá usted si me mismo hizo invitan, una acá especie de mi- mea culpa. No, de lo y que si me ha pasado. invitan, acá mismo les vengo a contar con todos los pormenores lo que pasó. Exacto. ¿Y a quién van a proclamar? Porque obviamente eso va a ser noticia. Muchas gracias. Nos volvemos a reencontrar junto a Raimundo Palamara, junto a don Alejandro Chaparro, que hoy día no pudo estar, con nuestro siguiente invitado y con nuestro siguiente capítulo de El Club de la Pelea. Muchas gracias. Que estén muy bien.